Durante el desarrollo de la unidad temática Horizonte Cultural Clásico, se analiza la estructura organizacional de las principales ciudades que surgieron en Mesoamérica. El horizonte cultural clásico mesoamericano comprende del 150 al 650 después de nuestra era. En este periodo se erigen grandes centros urbanos donde sus habitantes dejan de ser productores de alimentos para dedicarse al desarrollo artesanal, comercial, político y religioso. En las diferentes regiones de Mesoamérica, Golfo de México, Oaxaca, área maya, Altiplano Central y Occidente de México, se reconoce la evolución social, económica, política y cultural de nuestro país, y a la vez permite ubicar en el tiempo histórico el máximo esplendor de los centros urbanos prehispánicos. Aridoamérica es una región que se localiza al norte de Mesoamérica. Su territorio es seco y su clima extremoso. Por lo tanto, no habían condiciones óptimas para el desarrollo de la agricultura. Sus habitantes eran nómadas dedicados a la caza y recolección, y nunca se constituyeron como un todo cultural. El grupo más representativo de esta región fue los chichimecas. Por su parte, Oasis América abarca el norte de México y parte de los Estados Unidos. Los habitantes fueron cazadores-recolectores. También desarrollaron actividades agrícolas. Región del Golfo de México. Las culturas del Golfo, también conocidas como Centro de Veracruz o culturas clásicas de Veracruz, tienen su origen en el 600 a.C. y finalizan en el 1300 después de Cristo. Aun cuando su temporalidad rebasa los márgenes del horizonte cultural clásico, su máximo esplendor se ubica entre los 150 después de Cristo y los 600 después de Cristo. Los lugares representativos de las culturas del Golfo son remojadas, donde se produjeron figurillas sonrientes que permiten pensar en rituales donde se utilizaron sustancias psicotrópicas, además de cerámica y figurillas que tenían una marca negra como acabado. El Tajín es el centro ceremonial totonaco, donde se erigió el Templo de los Nichos y 17 juegos de pelota. La cultura huasteca abarcó los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. Los huastecos no se consolidaron como unidad política, formaron ciudades-estado, pero su lengua y tradiciones les une hasta nuestros días. Además, gustaban de la pintura corporal, lo muestra la escultura El Adolescente y la vasija efigie, donde una mujer con tatuajes nos muestra las formas de vida. El primero es de Tamoy, San Luis Potosí, y la segunda de Tamaulipas. Región de Oaxaca. Oaxaca es una de las regiones mesoamericanas de mayor riqueza histórica. Dos de sus culturas principales son la mixteca y la zapoteca, y sus aportaciones son la base de la actual diversidad cultural, que se ve reflejada en los numerosos grupos étnicos que aún pueblan la entidad, constituyendo un conglomerado indígena con variedad de lenguas, costumbres y creencias, con raíces prehispánicas, que perduran hasta nuestros días en forma de festividades y acciones culturales. Los mixtecos habitaron una extensa región que abarca la parte occidente del actual estado de Oaxaca y parte de los estados de Guerrero y Puebla. Los centros más importantes y representativos de la mixteca en el periodo clásico fueron Yucuita, Montenegro, Cerro Jazmín y Huamemelulpan.
Los zapotecos habitaron los valles centrales de Oaxaca, Etla, Tecolutla, Cimatlán, y se extendieron a la Sierra Sur, la costa y el istmo. El primer desarrollo urbano importante de la cultura zapoteca fue San José Mogote, pero en el periodo clásico surgieron Monte Albán y Mitla. Algunas ciudades clásicas contaron con un observatorio astronómico, tal es el caso de Monte Albán, debido a que la clase sacerdotal se dedicó a estudiar el movimiento de los astros, desarrollando además conocimientos de matemáticas y escritura ideográfica, que los colocaron sobre el resto de la población, por lo que el horizonte cultural clásico estuvo gobernado por los sacerdotes. Área maya. El área maya se extendió por una amplia región del sur de Mesoamérica, abarcando los actuales países de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los múltiples ecosistemas que existen en la región maya le dividen en tres zonas. La primera se denomina tierras bajas. Contiene selvas tropicales, como la lacandona en Chiapas y la del Petén en Guatemala. La segunda, llamada planicie, se ubica en la península de Yucatán y es rica en ríos de corrientes subterráneas, así como escasas elevaciones. La tercera se conoce como tierras altas. Se identifica por sus valles elevados en medio de cadenas montañosas con bosques mixtos. El periodo clásico maya abarca del 300 al 900 de nuestra era. Los testimonios que presentan los sitios arqueológicos evidencian el esplendor de esta cultura, que en sus obras muestra la relación hombre-naturaleza en figurillas, vasijas, escultura, joyería en jade y concha, así como estelas. Un rasgo característico de la arquitectura maya, que no aparece en otras civilizaciones mesoamericanas, es la denominada bóveda de saledizo, o falsa bóveda, o también conocida como arco falso. Para su construcción, se elevan las paredes hasta la altura deseada, y se comienza a cerrar la bóveda, colocando piedras planas cada vez más próximas, hasta que solo queda espacio para una única piedra de coronamiento. El horizonte clásico maya, como en las demás regiones mesoamericanas, la estratificación social estaba encabezada por el sacerdote. Le seguían los guerreros, comerciantes, el pueblo y los esclavos, por lo que se le conoce como gobierno teocrático. Altiplano Central. Esta región abarca los estados de Morelos, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala y parte de Guerrero, Hidalgo y Puebla. En la época clásica, el Altiplano Central contó con la gran urbe mesoamericana que fue Teotihuacán. Otra importante ciudad ubicada entre el Valle de México y la porción central de la costa del Golfo fue Cantona. En la Sierra Norte de Puebla, cerca de la ciudad de Cuetzalán, se construyó el importante sitio denominado Yogualinchan, ciudad que por sus características arquitectónicas es considerada como hermana del Tajín. Los numerosos núcleos acuíferos en el centro de Mesoamérica permitieron que las culturas que ahí florecieron contaran con recursos naturales suficientes, mismos que favorecieron su desarrollo socioeconómico y cultural. Los suelos fértiles propiciaron la abundancia de elementos a fin de poder dedicarse a su comercialización con otros pueblos. El arte teotihuacano contempló el muralismo, donde una figura central fue el jaguar. Este animal mitológico con frecuencia adquiere rasgos humanos, ya sea
que se trate de felinos humanizados o de hombres disfrazados de jaguar. La legitimidad del gobierno se apoya en un discurso mítico en el que el gran felino ocupa un lugar central. La cerámica estuvo asociada a ritos funerarios y constituyó uno de los principales artículos de comercialización entre Teotihuacán y los otros pueblos. Los edificios más prestigiosos, de carácter político y religioso, fueron las pirámides del Sol y de la Luna. Además, a lo largo de la calzada central, se encontraron muchos santuarios en ambos lados. Albergaban tumbas y ofrendas. De ahí que los aztecas, cuando llegaron a habitar Teotihuacán, le llamaron Calzada de los Muertos. El área cultural que cubre la costa del Océano Pacífico se conoce como Occidente de México. Comprende los actuales estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y el sur de Guanajuato. Se caracteriza por el asentamiento de tipo aldeano. La riqueza natural que presenta el occidente de México se debe a la gran red hidrológica que se encuentra en esa región, lo que permitió el desarrollo cultural en sus diferentes manifestaciones. Estatuilla funeraria de mujer. Cultura occidente de México, específicamente Nayarit. Se encontró en una tumba de Tiro. Muestra la armoniosa concepción del cuerpo humano que estas culturas tenían. La mujer desnuda luce arillos de conchas o metal en las orejas y nariz. Sus manos, en el vientre, indican su condición de parturienta. Las representaciones de animales fueron muy comunes en las tumbas de Tiro del occidente de México. Estas representaciones, tan realistas de la fauna local, muy posiblemente cumplían dos funciones. Una simbólica y directamente relacionada con el tipo de animal representado, y la otra práctica, ya que la mayoría de estas figuras servían para almacenar bebidas y alimentos que acompañaran a los difuntos en su viaje al inframundo. Las culturas del occidente de México a menudo retrataban actividades cotidianas sin aparente contenido ceremonial. Lo muestra esta representación de una vieja esquelética que desgrana una mazorca. Tiene múltiples aretes y ornamento nasal. La riqueza cultural de nuestro país, así como la diversidad lingüística, étnica e ideológica, tiene su origen en el desarrollo de las diferentes culturas mesoamericanas, considerando que el horizonte de máximo esplendor cultural fue el clásico, donde continúan y se reafirman las costumbres de nuestros ancestros, para después amalgamarse entre pueblos de las diferentes regiones y finalmente con la llegada de los conquistadores.